Bueno, buenas noches. Quería agradecer en especial a Telma Luzani por la invitación y por supuesto a todos los amigos, amigas que nos están acompañando y que al mismo tiempo compartimos estas preocupaciones comunes que hacen al destino y del porvenir de América Latina. Bueno, en primer lugar, me parece que la pregunta fundamental que debemos hacernos es ¿qué es la UNASUR? Y para llegar a contestarnos qué es la UNASUR y al mismo tiempo entender, en mi opinión, la hondura de lo que implica la UNASUR, debemos entender qué es un orden mundial, ya que tanto se habla de orden mundial. El orden mundial no es un concepto antagónico a armonía, no es un concepto que el orden mundial en realidad es, entre comillas, es una autoconstrucción interesada de poderes mundiales que crean un régimen internacional que regula al sistema mundo en la medida en que no hay un gobierno mundial. Las posibilidades que se han dado en la historia de orden mundial ha sido de equilibrio de poderes. En el caso de estos ha sido muy significativo en el siglo XIX, un equilibrio de poderes multipolar con centro en Inglaterra, de variante multipolar, y en el siglo XX un equilibrio de poderes de variante bipolar, que sería Estados Unidos-URSS, el modelo, diríamos, de la bipolaridad. Y luego también se ha dado en la historia el modelo del imperialismo, con dos variantes: una variante hegemónica militarista, que pudo haber sido el intento de Bush, de George W. Bush, que Jawaribe llamó unimultipolaridad, y puede ser un liderazgo consensuado en función de un directorio mundial, como fue el que intentó Bill Clinton. Hoy Kissinger nos dice que el mundo está viviendo una fase de apolaridad en transición hacia la multipolaridad. Esta fase de apolaridad, que desmiente drásticamente la idea del fin de la historia o del fin de la geografía o del nuevo orden mundial que nos hablaba Bush padre al finalizar la Primera Guerra del Golfo, significa que empiezan a perfilarse actores mundiales, pero que todavía no logran estabilizarse y consolidar para generar el régimen internacional. Y en ese sentido sí Kissinger ve una particularidad como novedad a los anteriores órdenes mundiales, y que es que los poderes emergentes, esto lo dice muy claramente en un reportaje en noviembre del año pasado, son entidades culturales continentales y ya no tienen nada que ver con los estados-nación clásicos. Y esto nos remite, si queremos observar la realidad mundial, que sin ninguna duda Estados Unidos logra ser un estado continental industrial, Rusia, China, India, y Europa está por verse, está más de seguir actuando en una lógica de soberanía westfaliana entre Europa de dos velocidades, y hoy estamos viviendo esta crisis que puede llevar a una implosión terminal del proyecto de la Unión Europea si no retoma el ideal fundacional de su manera del agua. Y por el otro lado la UNASUR. Y la UNASUR no es un ámbito de un Estado supranacional que genera un derecho subcomunitario o un ámbito de cooperación geográfico-cultural o un Estado-región, sino eso significa no ver la hondura de la UNASUR. La UNASUR no es ni más ni menos, si quiere lograr jugar y sentarse en el nuevo orden de la multipolaridad en esta fase apolar, tiene que tender hacia un Estado continental industrial sudamericano. Y en esto, sin ninguna duda,
El primer teórico y político de la autonomía latinoamericana ha sido desconocido en el ámbito universitario y desconocido en el ámbito también de la praxis política, Juan Domingo Perón, que ha planteado en el año 46 que había llegado la hora de Bolívar de San Martín, o sea, la hora del continentalismo industrial sudamericano, en una fase del unionismo hispanoamericano, de los libertadores, sin que no incluía a Brasil, con la inclusión de Brasil del latinoamericanismo que devenía de la generación del 900 con Ugarte, Vasconcelos, Arco, Fombona, etc. En ese sentido, la UNASUR es un salto cualitativo del Mercosur que se ensambla con la comunidad andina. Es decir, que la UNASUR no es un concepto, no es una entidad política antagónica al Mercosur, que compite con el Mercosur, que mezcla las funciones con el Mercosur, sino por el contrario, sin Mercosur era imposible la UNASUR, porque la UNASUR nace, no nos olvidemos, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, de la Declaración del Cusco, y posteriormente la creación de la isla de Margarita, donde se da nacimiento a la UNASUR. En ese sentido, del ensamble de la cuenca del Plata, diríamos del núcleo de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, con el ensamble de la comunidad andina. ¿Cuál es la novedad en este sentido que le da el Mercosur a la UNASUR? El ingreso de Venezuela. Es decir, Chávez innova en relación a Bolívar, sin entrar en comparaciones, sino que la geopolítica es justamente el arte de la conducción y de la planificación estratégica que da permanente respuesta a un mundo dinámico. La mejor comprobación de que la geopolítica existe es que los mapas cambian. Y en ese sentido, la geopolítica de la Gran Colombia fue una geopolítica, diríamos, que estaba atildada a una geopolítica antillana. En esto fue cuando Bolívar fue expatriado, la famosa